empezar a conversar de las medidas del gobierno. Presentamos de inmediato, estamos junto al alcalde de Ñuñoa, estamos junto al alcalde Sari, estamos con el senador Manuel José Sandón y con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. A ver, comencemos por el alcalde Sari, que a partir de mañana le dividen la comuna en dos, alcalde. ¿Usted está de acuerdo con esta medida del gobierno? Recordemos que ahora Ñuñoa está completa en cuarentena, pero mañana un sector de Ñuñoa va... No mañana, el lunes, un sector de Ñuñoa se va a levantar la cuarentena. ¿Encuentra enredado esto o no? Sí, más que enredado, pero más que eso, preocupante, porque precisamente el sector sur es donde están la mayoría de nuestros adultos mayores, que son los principales que debemos proteger. Entonces yo lo que he hecho y lo he comunicado oficialmente a través de las redes sociales a los usuarios de los consultorios en primer término, que la atención en los centros de salud no se ha normalizado y continúan suspendidas. Los controles de salud serán solo urgencias médicas, odontológicas y gineco-obstétricas. Se mantiene sí el funcionamiento de la farmacia, pero aquellos adultos mayores que retiran medicamentos todos los meses, nosotros desde hace varias semanas lo estamos entregando en su domicilio porque no queremos que salgan. Además, se abre, por ejemplo, el sector sur de Avenida Grecia. Yo pregunto, ¿y la locomoción va a subir por Grecia y para qué va a bajar hacia el poniente si el otro sector está en cuarentena? Bueno, justo en el sector donde se levanta la cuarentena está el polideportivo de Ñuñoa, al lado del consultorio Salvador Bus. El polideportivo de Ñuñoa, normalmente, diariamente, van más de 1000 personas y en su mayoría son adultos mayores. Yo les he comunicado también que vamos a seguir con las clases online de yoga, zumba, pilates, en fin, de todo. Que no piensen que el próximo lunes se abre el polideportivo. Claro, pero la autoridad ha sido clara en eso. En los sectores que se levanta la cuarentena y en todo Chile no pueden funcionar ni restaurantes, ni cines, ni gimnasios, ni mall. Entonces, esto no es solamente para el sector sur de Ñuñoa, sino que para todo el país, que eso no va a funcionar, que se mantiene la normativa vigente. Sí, para recordarle a nuestros vecinos y decirles que nosotros, por ejemplo, 10 días antes de la cuarentena, nosotros con la Cámara de Comercio acordamos cerrar todos los pubs de la comuna, sobre todo en el entorno de la Plaza Ñuñoa. Hubo un acuerdo generalizado y también los grandes restaurantes. Nosotros hemos hecho todo un esfuerzo, nuestros vecinos se han esforzado, entonces yo no quiero que por 5 días menos nosotros levantemos una cuarentena que nos permitiría seguir el curso que estamos haciendo desde hace 3 semanas, que es entregar a los medicamentos a adultos mayores, ir a vacunar, entre paréntesis que no vayan a los consultorios porque tampoco tenemos vacunas, las vacunas llegan la próxima semana. Entonces la idea es que si hicimos tantos esfuerzos, ¿qué nos cuesta esperar 5 días más? Ahora, yo entiendo a quienes se pueden volver a su actividad laboral. Está bien, es una situación crítica también y la entendemos. Lo único que les pedimos a esas personas es que cuando... Ya, pero alcalde, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué le gustaría? Alcalde, disculpe que lo interrumpa, pero ¿qué, concreto, qué le gustaría a usted? ¿Qué es lo que no está pasando? ¿Qué es lo que tiene que pasar a su juicio? Yo terminaría 5 días más, el día 17, cuando el ministro de Salud entregue un nuevo informe sobre las cuarentenas en las distintas comunas. Senador Sandón, bueno, ahí está el alcalde Sari, que no le parece que le partan la comuna desde el lunes, que él nos explica por qué no se esperó un poquito más como en otras comunas, ¿no es cierto?, como en Las Condes, que permaneciera hasta 7 días más de lo que había planteado el ministro. ¿Qué opina usted, además que una de sus comunas emblemáticas de su vida, senador, ¿no es cierto?, Puente Alto, está también con media cuarentena el sector poniente? Hola, buenos días, Julio César y Montserrat. Mira, primero es decir que uno puede entender lo que siente Andrés, pero aquí hay que ponerse a la fila de la toma de decisiones de una sola autoridad. Eso ya está ultra demostrado y aquí hay parámetros técnicos que son sanitarios y económicos para tomar estas decisiones.
Fíjate que en todos estos días que hemos ido viendo esto, nos hemos dado cuenta que esto es un tema sanitario, pero también puede ser económico. Y lo van a ver cuando conversen con Claudia, una gran alcaldesa de La Pintana, en que aquí se van a empezar a mostrar cómo el tratamiento de una pandemia y las estrategias son distintas entre las comunas. La realidad que tiene Ñuñoa es totalmente distinta a la que debe tener La Pintana. Y eso no quiere decir que no sea grave e importante y que los vecinos de Ñuñoa necesiten mucho apoyo. Pero en el fondo, aquí por ejemplo, al dividir Puente Alto por una dinámica técnica, tiene que tomarse, digamos, una estrategia mucho más activa. Aquí hay que pasar de los experimentos a las improvisaciones a acciones concretas. Se acabó el tiempo y al llegar a la acción, por ejemplo, ahí lo van a ver con la alcaldesa de La Pintana, deberíamos tener un plan de emergencia de alimentos, porque en comunas como La Pintana, Puente Alto, Pedro de Cerda y sectores más vulnerables se necesitan alimentos, gas, súper importante el gas, y ya, pañales. Pero, alcalde, y tiene que haber pero senador, entonces ¿está de acuerdo con el criterio de partir una comuna en dos? En el caso Puente Alto yo lo planteé antes porque creo que aquí hay parámetros técnicos. Ya. No podemos estar, o sea, ¿qué Pero, es lo que se mide? La cantidad de contagiados que existen en una área. Y claramente en el caso Puente Alto, por el volumen que tiene, el sector que hoy día se le va a dar cuarentena desde mañana tiene un amplio sector muy vulnerable. ¿Y usted cree que la población, para la población va a ser posible implementar esto? ¿No es un mensaje, no es un sistema muy enredado? Es difícil, pero yo creo que la gente va a hacer un esfuerzo, y sobre todo en comunas como las del área sur, que la gente todavía no reacciona con mucha responsabilidad. Uno ve como lo hacen en las ferias libres, salen a la calle, como que la juventud, ponte tú, no ha entendido de que ellos salen y pueden contaminar a sus padres, a sus abuelos. Entonces, hoy día, esta estrategia diferenciada tiene que tener un plan mucho más agresivo. Yo siento y tengo miedo porque la gente en estos sectores no solo le tiene miedo al coronavirus, le tiene miedo a perder la pega, le tiene miedo a no tener que comer y darle comida a sus cabros chicos la próxima semana. Y ahí van a salir como caballos desbocados. Acuérdense lo que pasó en Italia. Entonces, ¿qué queremos lograr con esta cuarentena? Que la gente se quede tranquila en su casa y que los municipios, que van a ser fundamentales en esta etapa, busquen aminorar la angustia, el miedo de esas personas. Sí, pero senador... Y si no, no vamos a salir de esta. Sí, pero senador, los estados, los gobiernos y las administraciones en general, los municipios, ¿no es cierto?, hacen planes, ¿no es cierto? Cuando uno comunica el plan, ¿no es cierto?, de poner en cuarentena un sector, me imagino que tiene ya conversado con el alcalde, conversado con las autoridades, cómo hacer no solamente el control sanitario, sino que qué va a pasar con estas personas, como usted dice, con el gas, qué va a pasar con la alimentación, qué va a pasar con los medicamentos de los adultos mayores. Me imagino que hay un plan más general, porque llegar y estar cortando comunas o tomando decisiones así de manera cerrada en cuatro paredes, no creo que se dé en ningún lado. Son situaciones colectivas, ¿no? Coordinadas. A ver, Julio César, mira, aquí hay un tema. No se sabe, por los parámetros que se puso la Mesa Social y el Ministerio de Salud, qué va a cuarentena. Y esto se analiza día a día. Por lo tanto, es muy difícil avisarle a un alcalde anticipadamente lo que va a pasar, porque no se sabe. Eso es una lógica. Segundo, sí creo, y yo ayer hablé con el subsecretario de Desarrollo Regional, hablé con otro ministro y le dije, mira, aquí hay que hacer un plan de emergencia de alimentos porque van a entrar en cuarentena comunas que van a tener ese miedo. Y segundo, que lo dijimos la semana pasada cuando conversamos, creo, en este programa, es que muchos alcaldes del área sur de Santiago pedían a la autoridad cuarentena total y ninguno tenía un plan estratégico de alimentar y sustentar a sus familias. Por ejemplo, si hay un sector
que tiene que trabajar con los dirigentes sociales, que es súper importante para que no existan engaños, para que no se pongan a la cola 5 personas y sean de la misma familia, cómo apoyar a las familias que tienen corona y que no salgan, pero también si tú tuvieras que hacer ollas comunes o solidarias, el municipio tiene que tener anticipadamente comprado cocinillas, gas, que es muy importante, utensilios y un protocolo bien hecho para que la gente no se junte en esa olla. Preguntémosle a la alcaldesa de La Pintana, que es de la zona sur, pues. Eso es lo que le estaba preguntando. Alcaldesa. Usted sigue... César. ¿Cómo está, alcaldesa? Montserrat, muy buenos días. A ver, ¿usted sigue pidiendo bien, cuarentena? Bien. Aquí. ¿Sigue pidiendo cuarentena para Sí. su comuna o cree que las decisiones que dio a conocer el ministro ayer están bien y son suficientes? Nosotros seguimos insistiendo en una cuarentena total. En ese sentido nosotros estamos súper preocupados por los datos que tenemos. Nosotros sentimos que falta un poco más de información. Nosotros estamos manejando solo los datos que se atienden en el sector público, que son los consultorios de nuestras comunas. Y no nos entregan la información a los municipios ni al Departamento de Salud sobre los que se atienden en el sistema particular. Y eso es preocupante, esa cifra. Ya la cifra que tiene el municipio coincide con los datos que va dando la autoridad sanitaria cada día, ya, pero no sabemos, en el caso particular de la comuna de La Pintana, no sabemos lo que se atiende en el sector particular. Y es por eso que me preocupa. Para que la gente se quede tranquila en sus casas, primero tiene que haber una tranquilidad en términos económicos, como lo dice el senador, pero yo no iría al asistencialismo como hacer ollas comunes, sino que preocuparnos del proempleo. Aquí ya estamos viviendo un alto grado de cesantía en nuestra comuna porque el 90% trabaja en el comercio en su gran mayoría ya está cerrado. A mí me preocupa el tema económico porque la gente nos dice en la calle, yo hoy día salí a las 7 de la mañana y dice, entre comer y morirme del COVID-19, prefiero morirme del COVID-19. Lamentablemente la gente está optando porque no hay una tranquilidad económica para los hogares del país para Claudia, quedarse en su casa. Por lo tanto la gente está saliendo igual de todas formas. Y mientras eso no se soluciona y va a seguir saliendo. Alcaldesa, discúlpeme, eso era lo que le estaba preguntando al senador Osandón. No la cosa del día a día. Me imagino que si un Estado dice, oye, en algún momento va a tener que estar el sector sur, ¿no es cierto?, de cuarentena. En algún momento seguramente va a llegar su momento, su momento. Se reunirá alguien, si no tiene para qué reunirse siempre el presidente, el ministro de Salud, la subsecretaria, se reunirá alguien encargado con los alcaldes del sector sur para que le cuenten la realidad, porque usted lo decía, senador Osandón, hace ya 10 días. ¿Qué va a pasar con la gente que le pagan quincena, que le pagan semanal y que en algún momento va a entrar en cuarentena? Esa era mi inquietud, porque una cosa es que se decrete la cuarentena de un día para otro, pero otra cosa es que no se haya conversado antes. ¿Qué va a pasar si en una comuna gigante como Puente Alto está de cuarentena? ¿Qué pasa con los ingresos de esa comuna? ¿Dónde está la mayoría? ¿Dónde están los datos? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Vamos a tener que entregar un bono si nosotros dejamos de cuarentena a 450.000 personas de un sector vulnerable? ¿Estamos preparados para entregarle un bono familiar a esas personas o no? Ese es lo que es mi inquietud. ¿Te puedo contestar? Senador. Mira, es que Claudia, la alcaldesa de La Pintana, está cometiendo un pequeño error. Ella tiene toda la razón del proempleo o ver cómo reactivar después. Lo que yo estoy hablando es durante octubre la cuarentena, donde sus vecinos no puedan salir a la calle. Es ahí donde hay que tener un programa asistencial. Les guste o no, tiene que ser asistencial, porque si no la gente va a salir a la calle. Ya, pero eso hay que planificarlo antes, pues. Esa es mi pregunta. Yo creo que sí tiene razón en que falta un plan de emergencia de alimentación y de este tipo de cosas para las comunas más vulnerables. Yo no lo veo y yo creo que a lo mejor el gobierno ha descansado un poco en las estrategias municipales. Y aquí, como decimos en el campo, se van a ver los gallos. Aquí hay municipios que van a hacer agua y otros que se van a lucir. Depende de sus equipos, porque al profundizar
la coordinación de los territorios, insisto, los dirigentes sociales, presidentes de juntas de vecinos, van a ser fundamentales. ¿Por qué? Pero depende de los equipos y de la plata, pues, alcalde. Si aquí depende de los equipos, pero depende de la plata con que tiene cada comuna. La verdad es que los presupuestos son súper distintos. Montserrat, lo tengo más que claro, y por eso que te hablo de un plan de emergencia de alimentación que vea alimentos, gas, el gas es muy importante, y pañales. Y por supuesto que La Pintana necesita muchísimo más que Ñuñoa, y eso no quiere decir que Ñuñoa no necesite, porque tiene pobreza con corbata, gente que no le alcanza y que tiene muy bajas pensiones. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Julio César tiene razón en que creo que aquí debería haber un plan mucho más masivo, porque como se partió con una cuarentena en comunas que son más autónomas, hoy día viene el problema de que la gente tiene miedo de no comer. Miren lo que pasó en Italia. En Italia, un país desarrollado, con mucha plata, la gente salió a saquear almacenes y supermercados porque tenía miedo de no comer. En Chile va a pasar lo mismo si el gobierno no activa, porque yo hablé ayer con el intendente, me he movido mucho en este tema porque estoy preocupado del tema de la alimentación, lo conversé con Claudia Pizarro, que es una gran alcaldesa. En Puente Alto están haciendo una tremenda estrategia para ayudar. Miren, el gobierno regional de la metropolitana le entregó 9.900 millones de pesos a casi todos los municipios de la metropolitana. Creo que a La Pintana le llegaron 240 millones de pesos. Eso es solo para salud, y especificaba las cosas que no se podían hacer. Y una de las cosas que no podían hacer era comprar alimentos. Para mí un error. Pero, ¿qué idea se le puede dar al alcalde? Mire, alcaldesa, si usted recibió 240 millones para salud, puede restar de lo que le pasa del municipio de salud los 240 y los compre en alimentos. Yo creo que es una fórmula, pero la usted debería tener intervención directa, sí. Montserrat, directa, con plata líquida, plata fresca. Cortito el alcalde de Ñuñoa, que quiere acotar algo. Sí, resulta que nosotros, como iniciamos este programa con antelación a la cuarentena, hemos hecho un trabajo sanitario de abastecimiento de alimentos que se ha mantenido y se mantendrá en el tiempo. Nosotros los fines de semana entregamos 400 cajas de alimentos a los sectores vulnerables, a gente que está sin trabajo, y tenemos todo eso coordinado. Los adultos mayores los vamos a vacunar a sus casas. Ampliamos el operativo con dos médicos más, con enfermeras y una ambulancia que va a atender al domicilio cuando se trata de situación de personas que están con el coronavirus o que tienen el síntoma. Entonces, nosotros estamos preparados para enfrentar la situación 5 días más. Perfecto. Queremos agradecerle al alcalde Sari, a la alcaldesa de La Pintana y a Manuel José Sandón, que han estado con nosotros entonces conversando de esta implementación de cuarentenas parciales al interior de distintas comunas. Muchas gracias a los tres y volvemos a donde está